Hola artistas, ¿cómo están? En este video vamos a estar haciendo un retrato paso a paso. Si quieres aprender el cómo hacer un retrato, pues quédate hasta el final de este video. Y sin más que decir, pues comencemos. Como ya viste, estaremos realizando un retrato paso a paso. Y para este video se va a dividir en dos partes. En esta será el boceto y en la segunda parte el sombreado, así que iniciamos principalmente por el boceto. En esta ocasión los materiales que vamos a utilizar son una hoja de dibujo de gramaje 120. Si no tienes de estas hojas o solo quieres practicar este retrato, puedes usar una hoja de máquina o una de oficina. También estaremos utilizando un lápiz HB solamente para hacer el boceto, una goma y un sacapuntas. Como dije al principio, vamos a realizar el boceto y para poder hacerlo vamos a usar la técnica de la cuadrícula. Esta técnica, si la usas bien, nos dará las proporciones perfectas del rostro, y esta técnica es la más sencilla de todas y con la que yo inicié haciendo algunos de mis dibujos. Para este tutorial vamos a estar haciendo esta foto de Billie Eilish. Y por supuesto, si vamos a usar la técnica de la cuadrícula, vamos a tener que cuadricular la imagen. Y como la imagen está a color, la tenemos que hacer a blanco y negro para ver las tonalidades que tiene que llevar en el sombreado. Todo esto se puede fácilmente hacer mediante una aplicación de edición de fotos, pero no te preocupes. Si no tienes espacio en tu celular o te da hueva hacer todo este proceso, aquí abajo en la descripción te dejo todas estas imágenes que ya te he enseñado para que simplemente las descargues. ¿Qué haría esta ciudad sin ti, Bob Esponja? Ya teniendo las imágenes de referencia, vamos a tomar solamente la foto de la cuadrícula y vamos a trazar los mismos cuadros que aparecen en la imagen a la hoja de papel. Y ojo, aquí no es necesario presionar el lápiz. De hecho, no es necesario hacerlo cuando vas a dibujar. Así que solamente vas a trazar líneas muy suavemente, pero que tú puedas ver y que por supuesto se puedan borrar fácilmente. Si lo vas a hacer en una hoja tamaño carta, como es mi caso, y con la imagen de referencia que ya te he dado, pues te diré que las medidas de cada cuadrito que estoy haciendo es de 2.1 centímetros. Ojo, eso solo es para tamaño carta y varía el tamaño dependiendo del largo y el ancho de tu hoja. Listo, ya tenemos cuadriculada la hoja que vamos a utilizar. Así que teniendo la foto de referencia podemos empezar a trazar cada línea que veamos en la foto y pasarla a la hoja cuadrito por cuadrito. Puedes imprimir la imagen o simplemente desde tu celular lo puedes ir checando. Recuerda, no es necesario presionar el lápiz, hazlo suavemente, pero que puedas notar los trazos. Por supuesto, puedes ir borrando cuando te hayas equivocado en alguna línea. Por eso es importante no presionar el lápiz, pues el boceto es la clave de cómo te saldrá tu dibujo. Y si tu boceto está mal, todo lo demás te saldrá así. Recuerda darle el tiempo que sea necesario a tu dibujo, pues si lo haces a la carrera y solo por terminarlo, no te saldrá muy bien. Y puedes decirme que tú no sabes dibujar. Y te quiero decir que no se trata de dibujar mejor que los demás, se trata de dibujar mejor que ayer. Y si tú mismo te superas, tienes que estar más que satisfecho. Así que no te cuesta nada intentarlo. Los elementos del rostro como los ojos, la nariz, la boca, las orejas, incluso hasta el pelo, ya tienen cada uno un tutorial en este canal que también si no sabes cómo hacerlos, aquí te dejo una tarjetita en la que puedes encontrar cada uno de ellos y poder hacerlos de forma fácil y sencilla. Esto en general no tiene mucha ciencia, solo es guiarte cuadrito por cuadrito. Y si te equivocas, solo es cuestión de corregirlo. Y sabes, esta no es la única técnica que existe. También está la de el método de Loomis, el de la cruz, etc. Este, en general, es el más sencillo que puedes hacer si recién estás empezando. Ya después puedes ir mejorando tus habilidades e ir por esos métodos. Al paso de los años, ya ni siquiera los vas a necesitar.
Ya cuando sientas que tu boceto está listo, es momento de borrar todas esas líneas que se ven ahí y que no nos hacen falta. Me dirás que parezco disco rayado, pero por eso no tienes que remarcar mucho el lápiz. Hay personas que cometen este simple error. Y en serio, cuando te equivocas y quieres corregir esa línea, ya no se puede, porque el papel queda marcado por esa línea que hiciste. Y así es como tenemos listo nuestro boceto. Y si este video te fue de mucha utilidad, ahora imagínate el siguiente video, que será de cómo sombrear este dibujo para que te quede algo así. Así que, ¿qué estás esperando para suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver ese video y puedas seguir aprendiendo? Y me despido diciéndote: practica y lograrás obras de arte. Recuerda que no necesitas ser experto, ya que todos podemos dibujar.